Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por estar nuevamente con el doctor César González en este programa, en donde vamos a hablar de los alimentos muy comunes que muy probablemente estén dañando tus riñones. Alerta, hay que tener cuidado, hay que evitar el daño de los riñones, sabiendo qué alimentos y el por qué estos alimentos pueden acelerar el daño de tus riñones y que no te has dado cuenta. Bueno, ese es el tema de hoy, alimentos que pueden dañar la función de tus riñones. Antes de empezar, quiero agradecer, como siempre, al Todopoderoso por permitirme estar y permitirnos a todos, el equipo del doctor César González, con ustedes, precisamente dando este tema de corazón. Este tema que nace del corazón a raíz de las consultas constantes donde nos hacen estas preguntas. ¿Qué alimentos pueden estar dañando nuestros riñones y no lo sabemos, doctor? ¿Cuáles son estos alimentos? Bueno, vamos a dar este tema y espero que haya comunicación y haya replicación de toda esta información para que muchas personas puedan estar sanas. Y quiero agradecer también a mi apreciado Raimundo Leiva, que a través de estos videos podemos llegar a los hogares de muchas personas. También quiero agradecer a Stephanie Gaspar, que está 24/7, a Jonathan Ruiz, a mi querida hermana Flor Argelia González. Gracias por ser parte del equipo del doctor César González y todo el equipo médico y quirúrgico que hacen posible cambiar la historia natural de la enfermedad de todos los pacientes que acuden a requerir nuestros servicios médicos. Bueno, vamos a iniciar. Después de estos días que han sido arduamente calurosos, en donde en Mexicali, a través de estas lluvias que hubo, este ciclón, mi estimado Raimundo, que tumbó transformadores y ha habido un caos con la luz, con la Comisión Federal de la Electricidad, muchos aparatos descompuestos. Qué cosas tan tremendas estamos pasando aquí en Mexicali. Pero vamos a hablar del tema de los alimentos más comunes que pueden estar dañando tus riñones. Uno de los alimentos que constantemente dicen y es muy coloquialmente sabido que las carnes en un paciente con daño renal, que ya se tiene ese antecedente, pues causa el daño renal. Bueno, las carnes rojas, la carne de res, por ejemplo, y vamos a investigar o a decirte por qué. La carne roja, hay que recordar que son proteínas y están formadas de muchos aminoácidos. Para poder desdoblar todos los aminoácidos, es un proceso que hace que órganos tan importantes como son el hígado y los riñones intervengan para la digestión y la desdegradar todo el grupo amino de los aminoácidos y formar pues las proteínas que se van a reabsorber en el organismo, y los productos de desecho de estas proteínas se van a ir a través de esa transformación o degradación de los aminoácidos. El 70% lo va a degradar el hígado, por ejemplo, y lo va a transformar en urea, y esa urea, el 75% se va a eliminar por los riñones y el otro restante se va a eliminar a través de la vía digestiva, el del intestino, en el colon, por muchos procesos enzimáticos, o sea, muchos procesos de degradación, de transformación y de absorción de estos grupos aminos o aminoácidos. Entonces, a través de este proceso, este ciclo de la urea que se lleva a cabo en el hígado, recordemos, el 75% se elimina a través de los riñones. Por lo tanto, en pacientes con riñones ya tocados, que ya tienen una disfunción en una etapa prácticamente, vamos a decir, en una etapa 3, pues si sus alimentos son ricos en proteínas, en carnes rojas, va a hacer que los filtros, que los glomérulos estén trabajando más a marchas forzadas. Al estar trabajando a marchas forzadas, esto va a traer como consecuencia que vaya disminuyendo en forma precoz o que se agudice el daño renal. ¿Por qué? Porque no están trabajando a un ritmo más tranquilo, están hiperfiltrando, están tratando de eliminar toda esta urea que se está produciendo a través de esta degradación de los aminoácidos, de estas proteínas que ha estado consumiendo la persona
que pues en una tarde de domingo están en la carnita asada, mi estimado Raimundo, entonces de algo me tengo que morir, dicen yo soy diabético, soy hipertenso, pero estamos conviviendo con la familia y pues llegó la carnita con llenita de grasa y las ¿cómo se llaman? Las que avientan mucho humo cuando están en la carnita asada, pues chicharrón. La chicharrón y el tipo costillita, le llaman plumas o ¿cómo se le llama? Agujas, las agujas, esas llenas de grasa que avientan mucho humo por la grasa misma. Entonces toda esa carne roja, vamos, va a hacer que procese el hígado, trabaje forzadamente, deseche el ciclo de la urea, y después del ciclo de la urea vaya a eliminarse a través de los riñones, haciéndolos trabajar demasiado. Por eso es que es muy conocido que si estás enfermo en los riñones, lo primero que prohíben o evitan los médicos es la carne roja. No está prohibida, dependerá mucho de la función renal de cada paciente, se individualiza, pero ese es el motivo, hay que comprender por qué nosotros no lo recomendamos cuando ya tenemos un daño renal avanzado y que es una persona diabética, es una persona hipertensa, esto aceleraría el proceso del daño renal. Entonces hay que limitar el consumo de carnes rojas porque hacen el metabolismo para poder eliminar y degradar este nitrógeno ureico a través de la orina, lo hace más difícil porque trabaja más forzado. Entonces, ese es uno de ellos. Lo otro son los alimentos ricos en carbohidratos. Obviamente, la gran mayoría aquí en México y a nivel casi mundial, el principal daño renal son diabéticos. Entonces, si están consumiendo bebidas muy azucaradas, con muchos carbohidratos, todos los hotcakes, mucha miel, todo eso, los alimentos como los hot dogs, las pizzas, todo ese tipo de alimentos de procesados, de comida rápida, también tienen mucha grasa y tienen muchos carbohidratos, muchos azúcares, mucho almidón, y por lo tanto va a hacer que esa glucosa se vaya al hígado, se deposite ahí, pero también vaya aumentando el nivel de grasas, las grasas malas que le llamamos el LDL. Esas grasas van a ir tapando la pared de las internas, la pared de adentro de las arterias, las va a ir tapando y en forma progresiva la luz de la arteria renal, que es de este tamaño, va a ir disminuyendo, haciéndose más pequeña y por lo tanto va a aumentar la presión arterial en forma sistémica en todo el cuerpo y también dentro del riñón, y al aumentar la presión arterial va a hacer que los filtros y las membranas se abran y por ahí se fuguen proteínas y empiece a haber microproteinuria. Microscópicamente la eliminación de proteínas nos habla de que ya hay un indicio de daño renal y que, ojo, se puede revertir si lo detectamos a tiempo. Nosotros, los médicos, hacemos una analogía para darnos a entender con los pacientes que la microalbuminuria o microproteínas en orina es como cuando se abre la compuerta de una compresa, de una presa. Entonces, al abrirse la escotilla, empieza a filtrarse agua microscópicamente, eso es filtrarse proteínas. Y nosotros, los médicos, si nos percatamos si hay una hipertensión secundaria o un descontrol metabólico por la azúcar alta, tenemos que disminuir o controlar el azúcar, controlar la presión para cerrar la escotilla y evitar esa fuga de proteínas y así evitar el daño renal en forma progresiva y acelerada de estos pacientes que son diabéticos e hipertensos. Entonces, los alimentos ricos en carbohidratos y en alimentos procesados, esto quiere decir embutidos, como el jamón, como la boloña, como la salchicha, todo esos tipos de alimentos tienen mucha sal y mucho sodio, es lo mismo, pues vamos, pero esto va a aumentar también que las paredes de las arterias se vayan haciendo más pequeñas y aumente la presión arterial. Y en estos pacientes la presión arterial, como ya comentamos, es el daño inicial microscópico de los filtros, de las membranas, de los glomérulos, de las nefronas que hacen el trabajo de desintoxicar el organismo. Entonces vemos que los alimentos procesados, como todos son esos embutidos,
como son también el jamón serrano, como también son los azucarados, todo lo que es bebidas y alimentos azucarados, que es lo más rico, mi apreciado Raimundo, y lo con mucha grasa, pero eso es lo que más nos hace daño. La carne roja en estos casos, por eso insistimos en la carne blanca y la carne de cerdo, pero de lomo de cerdo, porque son carnes que no son tan con grasa, vamos, y que se procesa los órganos como el hígado y los riñones no tan forzadamente como con la carne roja, que sí les cuesta más trabajo a los riñones a desintegrar este tipo de alimentos. Pues prácticamente son los alimentos también, lo que evitamos en pacientes con daño renal es alimento frito. El alimento frito va a hacer que las grasas trans, las grasas malas, se peguen en las arterias, aumente la presión y aumenta el daño renal. Por lo tanto, también los alimentos que la sopa Maruchan, por ejemplo, las sopas de vaso, las sopas que tienes que calentar y poner agua, también tienen mucho sodio. Y este tipo de alimentos va a aumentar la presión arterial y por lo tanto va a aumentar el daño renal. Así que hay que tener cuidado, hay que cuidar nuestra salud para evitar problemas en un futuro, como ya los ya mencionado. Mi apreciado Raimundo, así rápidamente nada más quiero explicar ahora más visualmente el tema de por qué las carnes rojas, cómo se metaboliza la urea, porque pues siempre está muy dicho este tema y no lo explicamos. Veamos aquí que el hígado el estómago, los riñones, el bárbaro, algo así. Bueno, entonces la alimentación rica en proteínas, rica en aminoácidos, lo que se va a digerir aquí en el estómago y posteriormente se va a desdoblar todas estas proteínas cuando uno se come el bistec grandote, entonces está haciendo que se metabolice más toda esa desintegración de los nitrógenos, del nitrógeno que tiene esas fibras de la carne. Entonces, para poder deshidrogenar, destruir esto, pues se va a ir todo lo que es el ciclo de la urea y se va a hacer y se va a estar transformando aquí en el hígado. El 75% de la urea que es procesada, desintegrada aquí en el hígado, el 75% se va a ir al riñón para poder eliminarse como una toxina, como un desecho de los alimentos, de los aminoácidos, de las proteínas. Y en el colon, en el intestino grueso, es otra manera de cómo se va a eliminar esta urea. La urea, el resto sería eliminado también por vía intestinal. Y aquí es donde se transforma el amonio y se elimina a través de las bacterias, de la microbiota, cómo desintegra el resto de esta urea aquí en el intestino en forma de amoníaco y amonio, y el amoníaco es el que cuando hay una enfermedad hepática, por eso también en los enfermos hepáticos con cirrosis o una hepatopatía o daño renal por cirrosis alcohólica, cirrosis biliar, autoinmune, de la cirrosis que sea, cuando hay un daño hepático, el metabolismo de la urea pues se ve alterada y entonces también la producción del amonio se va a la sangre y se va al cerebro y es lo que causa la encefalopatía hepática. Bueno, pero eso es otro tema. Entonces el 75% de la urea se va al riñón y a través de los filtros que se encuentran aquí y empiezan a filtrar toda la urea, empieza a barrer toda esa toxina a través del riñón. Pero si hay un riñón con una persona diabética, hipertensa, con un filtrado ya disminuido, pues vamos a hacer que las nefronas que están trabajando arduamente empiecen a agotar su energía y si es un paciente
que ya tiene una deficiencia en la hemoglobina, que ya no hay una producción adecuada de la eritropoyetina, ya no hay transporte de oxígeno adecuado a las nefronas, por lo tanto pues las nefronas se van a cansar más rápido, y si las ponemos a trabajar arduamente, pues más rápido se cansan. Y si tenemos sobrepeso, esto hace que el sobrepeso haya una hiperfiltración, y le metemos carne, pues más hiperfiltra, y por lo tanto pues agotamos, como quien dice, desvielamos, mi preciado Raimundo, así como el motor, desvielamos a las nefronas y las tronamos y las destruimos, y rápidamente empieza el daño renal crónico agudizado por ese tipo de alimentos que no están permitidos. En pacientes pues diabéticos, habíamos comentado los carbohidratos y todos los que tienen sodio aumentan la presión y dañan los riñones, y si aumentamos este tipo de carnes, pues más. Entonces ahí vemos cómo tenemos que disminuir la carne roja porque lo importante es que el 75% se elimina a través de la orina, por los riñones, y el resto se va a eliminar por vía intestinal, a través de las heces, el nitrógeno o la creatinina. La creatinina, pues eso es fisiología como tal. La creatinina, que es un parámetro que nosotros medimos en la sangre para ver cómo está la función renal, pues esta toxina es a través del catabolismo de los músculos. De los músculos se transforma y se elimina a través de los riñones, y la medición de esta creatinina nos va a determinar la función renal. Pero el mejor parámetro para nosotros determinar la función renal en un paciente sería el aclaramiento o el filtrado glomerular. Esto quiere decir, en términos más entendibles, la orina de 24 horas para medir la depuración de las toxinas a través de los riñones en 24 horas, y también medir las proteínas que se eliminaron a través de la orina en 24 horas. Los parámetros normales nosotros los vamos a mandar aquí al final de este video para, bueno, nosotros los médicos somos los que tenemos ese tipo de parámetros, pero de todos modos se los vamos a compartir. No es necesario que ustedes lo sepan, porque mi estimado Raimundo, me ha tocado ver pacientes que llegan aquí al consultorio y pues abren sus laboratorios y llegan asustados por ver los resultados que de repente no les entienden y se asustan, y ya nosotros les explicamos cuáles son los parámetros normales y cuáles son las variables que pueden estar acelerando o aumentando este parámetro, y no necesariamente quiere decir que haya alguna enfermedad. Así que de cualquier manera se los vamos a compartir. Bueno, esto es con respecto al ciclo de la destrucción de la urea, del nitrógeno ureico, de la formación de la creatinina, y qué alimentos son los que debes de evitar en un paciente y por qué. No nada más, no coma carne, pero ¿por qué? Por todo este proceso, porque en el hígado se forma la urea a través de los alimentos ricos en proteínas, se va a degradar y el 75% es eliminado a través del riñón y el resto por el intestino. Y esto es el motivo fundamental que hacemos que trabajen de más nuestras nefronas, que son las unidades funcionales de nuestros riñones. Así que con este conocimiento, con esta información, hay que cuidar la función de nuestros órganos, sobre todo los riñones, que son fundamentales para tener una vida sana, muy sana. Así que espero que nos compartan sus dudas, sus inquietudes, para con gusto nosotros poder responderlas. Y también quiero comentarles que si nos pueden ayudar a compartir toda esta información a través de todas estas redes sociales, sería maravilloso para informar a más personas y evitar que lleguen a un daño terminal y evitar la diálisis, hemodiálisis o el trasplante. Así que esta información la damos de corazón. Nos despedimos, mi apreciado Raimundo. No sé cómo andamos en el tiempo, yo espero que bien. Nos despedimos, no sin antes recordar el eslogan que nace de nuestro corazón, que sin donante no hay trasplante.